Camino al bienestar. Un programa de Eduardo y Francesc. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches en el momento en que puedan escuchar este programa. Camino al bienestar. Les habla Eduardo y saludo a Francesc. Francesc, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edu. Ya finalizando esta última etapa de Camino al Bienestar de propósito o la vida en propósito o el propósito de vida, ¿no? Tenemos una mención especial antes de meternos en materia con nuestro entrevistado de hoy. ¿Qué pasó, Edu? ¿Qué pasó este viernes pasado? El propósito, hemos dicho, de que puede llegar a tener algunas variantes. A veces hay situaciones que hacen de que, si bien el propósito nos da una dirección, no nos está dando por la calle que tenemos que ir. Y de la misma forma de que este mes nos acompañó el tener el propósito claro de lo que queríamos cambiar en la duración del programa, también hemos cambiado en la forma de poder proveerles a nuestros oyentes el Static Dance, que es la integración musical de la temática del mes de enero. Claro, ¿qué pasa? Al poder daros a vosotros oyentes directamente el Static, tenéis una libertad que no teníais el mes pasado. O sea, el mes pasado, el Static de diciembre, era a partir de todo el programa de la hora y el Static era al final. ¿Qué vamos a hacer con ese programa? Ese programa también vamos a sacar el Static y os lo vamos a subir directamente a YouTube. Recordad que por causas de derechos, la única plataforma que nos permite poder colgar estos static enteros sin hablar nosotros es a través de YouTube. Los que nos estéis escuchando desde Spotify es un poco complejo, ya que nos tumban el audio. Así que os vamos a mandar el link directo de estos static y va a ser aparte, ¿no? Ya no hay el hecho de tenemos que esperar después de la entrevista para poder integrar. La integración de este mes de enero queda hecha a través de la música. Y hoy, ¿qué tenemos, Edu? Tenemos al señor Jaume Cardona, especialista en sueños y terapeuta gestal. Claro, si recordamos como un propósito es una meta, ¿no? Todo empieza con un sueño. Todo empieza con algo, un deseo que se nos produce dentro, poder llegar a esa meta. Que luego el camino tenga piedras, no tenga piedras, sea asfaltado, sea natural, esto viene dado ya por el propio trayecto de aprendizaje hasta el objetivo. Pero es muy bueno que cuando tenemos un sueño, pues también podemos soñarlo, estando en el estado de dormir, ¿no? En el estado de ensoñación. Y es un estado donde no funcionan tanto nuestras creencias limitantes. Entonces ahí podemos volar a nivel de poder imaginarnos lo que realmente nos gusta y en la vida cotidiana no se nos cruza. Claro, y hay el hecho de que cuando nosotros nos levantamos del sueño, rápidamente, muchas veces, si no somos conscientes, la mente hace la censura de ese propio sueño, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez de que tú estás soñando algo que es significativo y que ya a la mañana ya no te acuerdas de ese sueño, a no ser que lo hayas apuntado. Coincido con lo que comentas, Fran, y podemos ir ya directamente al entrevistado de hoy. Vamos al entrevistado de hoy a ver qué nos cuenta. Vamos. Buenos días. En primer lugar, ¿podrías presentarte para que nuestros oyentes puedan saber un poco de ti? Bueno, mira, yo soy Jaume y soy terapeuta gestáltico. Ya hace casi 30 años que trabajo como
como terapeuta, como supervisor y como formador. Y bueno, soy una persona que le gusta mucho un poco reflexionar sobre un poco los misterios de la existencia, ¿no? Más allá de otras cosas. Y bueno, en principio, siempre me he considerado un afortunado de poder realizar este trabajo. Por dos motivos. Uno, porque es bonito trabajar con las personas. Y segundo, porque es bonito trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Que tendría que ver un poco con un tema que tratáis, que es el propósito. Entre otras cosas, pues también he escrito libros, tengo diferentes blogs de arte y psicología y cine y psicología, en fin, un apasionado de mi trabajo. ¿Cómo ha sido su experiencia con el propósito de vida? ¿Ha podido lograr su objetivo? Bueno, yo creo que el tema del propósito es un tema que se puede entender de muchas maneras. Yo creo que hay podríamos dividirlo en varios, ¿no? Uno puede tener un propósito en el campo profesional, por ejemplo, uno puede tener un propósito en el campo familiar, ¿no? Y luego está lo que podríamos llamar quizá un propósito de un orden más profundo, ¿no? Que sería como decían un poco los antiguos griegos, como la sabiduría, ¿no? La sabiduría entendida como el arte de vivir, ¿no? Entonces diríamos, por ejemplo, pues objetivos como en el campo profesional, objetivos como en el campo familiar, bueno, pues, todos los podemos lograr, ¿no? Aquí una de otro costal es la sabiduría, porque esta es un propósito que es bien curioso, porque a diferencia de los otros dos, que también como teniendo en cuenta que todo es susceptible de según cómo se mira, el propósito vital tiene que ver algo con cómo andamos el camino. Yo en ese sentido soy un seguidor de los poetas. En ese sentido me sirvió mucho pues poesías como por ejemplo aquello de Antonio Machado, de caminante no hay camino, se hace camino al andar, o esa maravillosa poesía de Constantín Cavafis, que es el viaje a Ítaca, ¿no? En donde viene a decir que no es tan importante eh, las metas finales, ni tan siquiera los objetivos en sí que a veces nos proponemos, sino que andemos bien el camino. Es muy bonito porque al final de la poesía dice: y cuando llegues al final del camino verás que Ítaca no es más que una isla más, y que lo importante es el camino que habrás hecho, las experiencias que habrás logrado, la sabiduría que habrás encontrado, ¿no? Entonces yo me planteo mucho el propósito vital desde este último punto, ¿no? Lo podríamos definir como, yo no sé si se alcanza el propósito vital como un alcance real, pero sí que me importa mucho seguir andando, ¿no? Es como si tú vas por una carretera y yo veo hasta la siguiente curva. La siguiente curva algo me descubrirá y ahí quizá algo cambie. Por lo tanto, el propósito vital es algo que se hace al andar. ¿Cómo crees que esta búsqueda de comprensión del propósito puede impactar en la salud mental de las personas? Bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque cuando hablamos de propósito vital, hay una frase, bueno, textos de Jung que a mí me sirvió, que él decía un poco que ya sea a través de la psicoterapia, ya a través de otros, quizá de otros caminos, pero que hay algo como que al ser humano hay que ha de encontrar lo que él llamaba su ley natural. Yo creo que eso que Jung decía como su ley natural tiene que ver con algo que es como lo que en psicoterapia llamamos fomentar actitud. Y la actitud que es saber enfrentar, si lo quieres llamar de alguna manera, o saber responder a las vicisitudes que nos trae la vida, ya sean los momentos buenos de disfrute, de placer, ya sean los momentos ingratos de sufrimiento o de dolor.
Por lo tanto, diríamos que la persona que poco a poco es capaz de ir comprendiendo que la vida es todo esto y genera una actitud de decir, bueno, cuando llegue esto yo responderé, o por lo menos intentaré responder. Yo creo que esto es muy importante para la salud mental, esa capacidad de respuesta ante los diferentes sucesos de la vida. Y por otro lado, creo que también tiene que ver con el comprender que sería como una especie, como te diría, como una vuelta a la naturaleza con la conciencia. No como ha pasado a lo largo de la historia y cada vez ha pasado más. Como a través de este constructo que gracias a la conciencia podemos construir como esta civilización, la paradoja que parece que esa se aleje cada vez más de la naturaleza, creando los problemas que está creando actualmente. Entonces, esa cosa de volver a la ley natural para mí tiene que ver con ese saber enfrentarse con las diferentes cosas que nos trae la vida y al mismo tiempo saber que no somos ningún rey de la creación, sino somos otro elemento y que hemos de vivir de acuerdo a todo lo que nos rodea, no en contra de todo lo que nos rodea. Como especialista en trabajar los sueños a través de Jung y Gestalt, ¿cómo estas experiencias oníricas pueden estar conectadas directamente a nuestro propósito vital? Bueno, esto que dices es total. Entendido esto como lo que yo te decía, ¿no? Como que si el propósito vital lo entendemos como esta sabiduría de vivir, como el saber vivir, ¿eh? Como el saber enfrentar la vida, digamos, básicamente los sueños trabajan en esto, ¿no? Trabajan como un poco en encontrar como dos, yo diría como dos elementos, que uno es el fomentar la actitud, y el fomentar la actitud entendido como que eso solo lo podemos desarrollar también cuando somos capaces de abordar nuestra dimensión neurótica. Es decir, si no abordamos nuestra dimensión neurótica, generalmente hay poca actitud, ¿eh? Y es esas cosas que nos pasan normalmente, de que nos gusta encontrar culpables, de que nos gusta ver siempre la responsabilidad fuera de nosotros, o por el contrario, entonces cargamos excesivamente responsabilidad sobre nosotros, incluso hay cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, que los sueños un poco trabajan para desneurotizarnos, porque diríamos que en la base de esa desneurotización está el fomento de esta sana actitud ante la vida, ¿no? Y por lo que es mi larga experiencia con el tema, y además personalmente, ya nos fomentan eso, como esa cosa de unirnos un poco a esa ley natural en que nos une, que une la conciencia con la naturaleza, y encontrar un segundo elemento que para mí es importante, que es una cierta paz interna. Me surge la pregunta, ¿no? Claro, cuando soñamos, hay muchas veces que directamente nos levantamos, nos acordamos muy poco tiempo de este sueño y rápidamente nos olvidamos. ¿A qué puede deberse esto, Jaume? Bueno, esto es fácil entenderlo, igual que ahora te hablaba de que los sueños trabajan para desneurotizarnos, por llamarlo de alguna manera, o digamos para hacer menos neurótico nuestro yo. Eso hace que nuestro yo, entendido como el yo habitual, el que está consciente de sí mismo y de lo que le rodea, pues digamos es lo que podríamos llamar un yo conservador. Es decir, es un yo que se agarra a sus propias definiciones porque le dan una cierta falsa seguridad. Y claro, como los sueños trabajan intentando desmontar esas falsas seguridades para crear una actitud, claro, el yo se resiste. Entonces el yo ejerce, digamos, resistencia a los sueños. Por eso los sueños tienen como curiosidades. Uno, la dificultad de recordarlos, dado que soñamos de 6 a 7 veces por noche. La de que una vez recordados, si uno no los anota o los graba, al cabo de 2 horas ya no se acuerda de ellos, cosa que no pasa cuando vamos al cine, que uno recuerda la película. Y luego cuesta darles importancia, es decir, porque sus mensajes pues son aparentemente extraños o raros.
difíciles de entender. Es decir, que el yo muestra resistencia porque al yo le gusta agarrarse a lo conocido. En cambio, los sueños siempre te plantean ir un poco a lo desconocido. ¿Nos podrías aportar 5 tips para poder descubrir o descifrar los mensajes que nos traen los sueños? Hombre, mira, ah, yo te diría que, por ejemplo, un tip que es fácil sería qué hacer para recordar los sueños. Porque es obvio que todos conocemos gente que dice que no sueña, ¿eh? O que sueña, por decirlo de alguna manera, de uvas a peras. La verdad es que los sueños también es una cuestión de propósito. Es decir, si el yo se plantea recordar los sueños, recuerda los sueños, pero se lo ha de plantear. Es decir, ha de haber una vez más una voluntad y una actitud de conectar con ese mundo que representan los sueños. Fíjate que yo hasta los 29, 30 años era los que decía que no soñaba. Entonces, como yo ya estaba muy interesado en todos estos temas, cayó en mis manos un libro que, bueno, es un libro muy interesante, está agotado ya desde hace mucho tiempo, pero que daba recursos para recordar los sueños y trabajar los sueños. Y entonces yo hice uno de los recursos sencillos que daba, que era cuando llegue la noche, antes de irte a dormir, pues durante 3 minutos repítete: hoy quiero recordar mis sueños, o esta noche quiero recordar mis sueños. Y el autor decía una cosa muy interesante, diga, pero no lo digas como un papagayo. Dilo con un fuerte convencimiento interno de que tú quieres recordar. Pero estuve casi una semana que no recordé aún nada, pero a la siguiente me llegó un sueño espectacular, así que pasé de casi no soñar nada a tener un sueño larguísimo y muy espectacular, y desde aquel momento ya pues los sueños ya me fueron de más fácil acceso. Por lo tanto, eso sería un primer punto. Segundo punto es que para llevar una vida en la que uno quiera conectar con sus sueños también, digamos, pues ha de cuidar ciertos aspectos de su vida. Cenar ligero, no beber alcohol por la noche, si no quiere beber alcohol al mediodía. ¿eh? Pero sí que por la noche es como bueno llegar a la hora de dormir ligero, por decirlo de algo. Es la tercera cosa que ya es un poco más difícil, es decir, claro, en principio uno no es el más adecuado para interpretar sus propios sueños, por el hecho que te contaba que el yo le pone resistencia a la historia, ¿no? Entonces, gente que a veces intenta interpretar sus sueños, claro, como el yo, digamos, hace sus cosas, digamos, los interpreta a su manera. Sí que es muy importante en ese aspecto, quien quiera hacerlo, pues entender fácilmente que los sueños siempre nos quieren hacer dar un paso adelante. Es decir, los sueños no vienen a decirnos que eres, ay, qué buen alumno que eres y ya te hemos dado el sobresaliente. No, los sueños te pueden reconocer, pero al mismo tiempo siempre te están pidiendo dar un paso más adelante. Y por lo tanto, siempre tenemos que tener la voluntad de saber que estamos ante un mensaje, nos dice que vayamos más allá. Eso tenerlo claro. Y la segunda, que todos los elementos que hay en un sueño son elementos propios, son elementos de nuestro mundo psíquico. Es decir, que el hecho de que en un sueño aparezca la novia, el padre o la madre, no significa nada de ellos, significa cosas de nosotros. Pero en fin, para autoanalizarse, por llamarlo de alguna manera, los sueños, yo creo que es importante haber primero trabajado sueños con un psicoterapeuta, pues, que los trabaje, y luego pues tener pues unos ciertos recursos que permiten el autotrabajo con sueños. No es un tema obvio, el autoanálisis de sueños, es decir, si uno ha hecho terapia, ha trabajado sueños y hay algunos libros que dan recursos para trabajar los sueños, con ese sentido de humildad de que el sueño me está pidiendo que dé un paso adelante y de querer descubrir siempre cosas que el yo le cuesta, pues se puede intentar autotrabajar.
¿Qué pasa con aquellas personas que tienen repetidamente el mismo sueño? Generalmente los sueños repetitivos, que además no siempre, pero suelen coincidir con el tipo un poco de mal sueño o pesadilla, por llamarlo de alguna manera. No siempre, pero sí que tienen que ver un poco con eso. Pero en todo caso diríamos que un sueño repetitivo es un contenido de nuestro mundo psíquico al que no estamos atendiendo suficiente y que pues nuestro mundo psíquico a través de los sueños insiste en que nos demos cuenta. Y esa insistencia sí que es importante porque es como si nuestro mundo psíquico nos dijera, oye, esto es importante, no puedes dejarlo pasar así como así. Es decir, que un sueño repetitivo nos está hablando de alguna dimensión de nuestra vida que está afectada por algún problema interno que no vemos, pero que sin embargo sería muy importante que nos diéramos cuenta de qué es lo que nos está diciendo este sueño repetitivo. Carl Jung habló sobre los arquetipos universales. ¿Cómo estos arquetipos afectan a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos identificarlos a través también de los sueños y nuestro propósito de vida? Bueno, el tema de los arquetipos es un tema complejo aquí para explicarlo así rápido, pero diríamos que el problema de los arquetipos, que serían como, llamémosle, representaciones, modelos de funciones vitales. Es decir, por ejemplo, yo hablo de la persona que sería pues la imagen que nosotros construimos sobre nosotros mismos, ¿eh? Y que intentamos proyectar hacia el mundo externo. Una cosa que en el psicoanálisis le llaman yo ideal y ideal del yo. Por, Paralelamente a la persona tendríamos su opuesto, que es la sombra, que sería todo aquello que para mantener ese constructo que hemos hecho de nuestra persona tenemos que reprimir, obviar, no tener en cuenta. ¿eh? Y no porque lo reprimimos y lo obviamos, la sombra esa va a dejar de actuar. El problema es que actúa entonces inconscientemente. Y si quieres te pongo un ejemplo que siempre lo explico porque es muy curioso. Hace años un paciente, muchos años, pues tenía una relación dificultosa en su casa, con su pareja, y un día llegó a casa, entonces pone la lavadora y pone el vestido favorito de su pareja en la lavadora y no sabe qué hizo ni qué pasó, pero el vestido ya salió para su hija, no para su mujer, porque digamos, constreñido, ahora me sale la palabra. Pero eso no solo pasó eso, el mismo día llega la hora de cenar, entonces curiosamente hizo, parece que si no recuerdo mal, croquetas y algunas se le quemaron. Todas las quemadas fueron a parar al plato de su pareja. Y no basta con eso, la tercera y última fue que tenían un ordenador con una partición para cada uno. No sabe cómo ni qué ocurrió, pero borró toda la partición de su pareja. Eso en cuestión de horas todo, ¿no? Entonces, pues como él mismo me dijo cuando vino a sesión, dijo, John, eso significa algo. Yo digo, ¿qué te parece? Pero sería una manera de ver cómo funciona la sombra, ¿eh? Es decir, que todos mantenemos una imagen que puede variar según el contexto en el que nacemos y en el cual pues hay personas que se orientan a querer ser buena persona según unos conceptos. Pero en cambio, si nacías antiguamente en Esparta, los valores de buena persona eran los de un guerrero, es decir, que varían según los contextos de cada cultura, ¿no? Pero en todo caso, a toda persona le viene el arquetipo de la sombra, que sería como una especie de KGB o decía que todos tenemos, que actúa sin que nos enteremos muy bien, pero actúa. Y así podríamos ir viendo diferentes arquetipos de Jung. El problema que plantean los arquetipos es que si no los hacemos conscientes, a veces nuestro yo se identifica con ellos. Y la identificación de un yo con un arquetipo es muy peligrosa. Y esto además pasa mucho, por ejemplo, y se ve mucho en los caminos espirituales, donde hay gente que hace proceso
pero en un momento dado se cree que ya es pues, el gran gurú, el gran no sé qué, o el gran profeta, tal y cual, lo que no es cierto, sino que es que en un momento dado se produce una inflación egoica que hace que se identifique, por ejemplo, como una figura, como un arquetipo muy conocido, que es el del anciano sabio, que es una figura de sabiduría. Es decir, que los arquetipos tienen distinta funcionalidad, es decir, si los hacemos conscientes y los tomamos como guía, no como algo con que identificar. Los como guía sí que nos ayudan en nuestro camino y eso se puede ver fácilmente en los sueños. Se puede ver fácilmente, por ejemplo, en obras literarias que han abordado temas de estos. Se puede ver en algunas tradiciones espirituales y en las mitologías. Es decir, que hay figuras inspiradoras, hay figuras que nos guían si dejamos guiarlas, no si nos identificamos con ellas, porque entonces armamos un lío generalmente. ¿Y qué pasa con el ser egoico cuando aparece? Claro, es sencillo y yo creo que eso lo podemos ver todos a nuestro alrededor en diferentes campos, ¿eh? Sí, a veces incluso en el campo de la psicoterapia. Sí, por ejemplo, una identificación de este tipo que genera una inflación egoica, ¿no? Por ejemplo, pues yo ya me creo que ya soy el gran gurú o el gran maestro, eh, genera cosas muy curiosas. Por ejemplo, el caso, sin más extremo, podríamos decir, son los líderes sectarios, ¿eh? Diríamos, alguien que es capaz de creerse que tiene un gran mensaje y trasladarlo, pero que en cambio exige que sus discípulos siempre se mantengan discípulos. Es decir, es extraño que alguien que se defina como maestro no deje crecer a sus discípulos, ¿eh? Y yo creo que eso sería un buen ejemplo de ese tipo de identificación, ¿eh? Por ejemplo, eso sería una identificación con, con el anciano sabio, pero por ejemplo, hay otra, pongo un ejemplo de película, de por ejemplo, identificación con la sombra. Es decir, cuando el Dios se identifica con nuestro lado negativo. Supongo que algunos de los que escucháis o tú mismo habéis visto una película de Stanley Kubrick, que es La chaqueta metálica. Si recordáis los primeros 45 o 50 minutos, que es la formación de los marines en un campo de formación militar, hay un soldado que ya se le ve que es un trozo de pan, que es el soldado Patoso, aún me acuerdo que se llama así, y que es pues esto, una buena persona. Pero en un momento dado el sargento que les ha de formar, que es, bueno, un monstruo, por decirlo de alguna manera, pues le empieza a tomar manía. Le exige, le hace responsable de cosas que ocurren en su compañía y logra que toda su compañía esté contra él hasta que un día por la noche pues le golpean, le matan. Curioso, entonces en la película lo que se va viendo es la transformación que ese chico, es decir, la transformación del rostro es espectacular, ¿no? De cómo este chico, el chico sonriente, bueno, que llega allí, se va transformando en alguien que cada vez pues ya se le ve que algo le está pasando. Entonces en el último momento, ya cuando acaba la película, es cuando ya se transforma y podríamos decir, entonces es poseído por la sombra, escoge un fusil de estos que tienen por allí y, y va y mata a este sargento y luego se suicida él. Entonces sería, por ejemplo, una identificación con la sombra. Así que cuando generalmente nos identificamos con un arquetipo nos vamos a excesos muy peligrosos. Y porque nos ponemos en un lugar en donde o no somos lo que decimos o que entonces nos dominan fuerzas que no controlamos. Cuando una persona tiene un sueño revelador, ¿cómo puede aplicar esos conocimientos, esas enseñanzas en su vida cotidiana? Puesto que todo sueño es revelador en sí mismo, es decir, a veces hay sueños muy reveladores, pero todo sueño en sí mismo tiene algún factor de revelación para el soñante. Entonces yo diría que hay como dos caminos. Hay un elemento que podríamos llamar de aplicabilidad, que es poner
en marcha aquello que el sueño nos dice que pongamos en marcha, ¿eh? Lo que pasa no es fácil, porque el sueño nos muestra la repercusión que tiene si no aprendemos ciertas cosas que nos enseñan. Pero claro, nos pide entonces que hagamos cosas que al día no son fáciles, ¿eh? Mira, te pongo un ejemplo mío que es muy curioso, ¿no? Es una parte de un sueño en donde yo hay alguien con quien me enfado, ¿no? Entonces subo las escaleras para decirle lo enfadado que estoy, y cuando llego a la puerta doy media vuelta y me voy, ¿eh? Para todos los que conozcáis un poco la Gestalt, esto es un mecanismo de defensa, se llama retroflexión. Es decir, todo el enfado que tengo de repente lo aguanto y me voy, ¿no? El sueño mostraba bien, muy bien, que cuando nos sucede esto, a los que hacemos esta cosa de aguantar el impulso agresivo y retirarnos, sufrimos dos agresiones: la del agresor externo y la nuestra propia al tener que aguantar nuestro propio impulso agresivo. Al sueño te diría, bueno, quizá que aprendas a llamar a la puerta, abrir y decir lo que tengas que decir. Que entonces no te pasará esto, enfrentas al agresor y no te dañas tú mismo. Pero claro, para el Dios esto no es fácil. Es decir, porque, digamos, he de hacer algo que a mí me cuesta. Y sin embargo, esto sería una manera de intentarlo. El Señor se está diciendo, si no haces esto, te haces daño. Quizá que intentes sobrepasar esa limitación para que dejes de sufrir el daño externo y el interno que te estás aplicando, ¿no? Por lo tanto, diríamos que esta es una vía de aplicación. Luego hay otra que me parece que es también interesante. Claro, esto implicaría un trabajo comprometido con los sueños. Un trabajo comprometido con los sueños quiere decir que los sueños formen parte habitual de tu trabajo en vida, ¿no? Es decir, que yo lo he observado en algunos sueños míos que han sido complejos. Cuando digo complejos, tenía una cosa que Jung llamaba sueños arquetípicos, que son sueños un poco especiales. Y digamos que no es tanto lo que yo voy a hacer prácticamente, sino lo que va a ocurrir por el impacto que tienen en mi conciencia, ¿no? Entonces, a veces es como muy importante esa dimensión del impacto que tienen los sueños en la conciencia, sin que aparentemente eso tenga que decir que yo voy a hacer algo, sino como que es algo que es como una especie de semilla que se nos pone, que va a ir creciendo por el propio impacto que ha tenido en la conciencia. De hecho, hay sueños de estos que, digamos, se van aclarando con el tiempo. Es decir, uno puede entender quizá una parte al principio, pero conforme uno avanza, por su propia evolución, va entendiendo mejor cosas de este sueño que a su vez siguen impactando a la conciencia y siguen produciendo cambio. Pero no es un cambio porque el yo quiera. Es algo que cambia por el impacto que ha tenido este tipo de sueños en la conciencia. Si hay las dos vías, ¿eh? Es decir, los sueños nos pueden decir, aprende a hacer esto. Y hay sueños que no se trata tanto de lo que tienes que aprender, sino que en sí mismo es el impacto que tiene en la conciencia, va a hacer que algo ya no siga exactamente igual. Para todas aquellas personas que aún no han encontrado su propósito o que están en busca de ellos, a través de tu experiencia, Jaume, ¿qué les podríamos decir? Yo les diría que escuchen a sus sueños. Claro, sí, es verdad. Es decir, fíjate que podríamos decir que los sueños, es una forma que a mí me gusta mucho decirlo, porque podrías decir que los sueños son una expresión de nuestro mundo inconsciente. Una forma que a mí me gusta mucho decirlo es como que los sueños son una manifestación de una parte de nuestro mundo psíquico que sabe más que yo, ¿eh? Es fascinante saber que nuestro mundo psíquico ve de nosotros más que nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. Esto es una cosa que Jung diferenciaba mucho entre el yo y el sí mismo, o el yo y el self, ¿no? Como una cosa es el yo, que somos los que estamos aquí ahora hablando, y luego es el self, el sí mismo, que sería un yo de orden superior, que es un poco el que gestiona, por decirlo de alguna manera, la autorregulación psíquica. Entonces, podríamos decir que no solo los sueños, hay otras
veces la propia actividad artística puede, por ejemplo, también funcionar como tal. Y a mí que me gusta escribir poesía, la poesía también ha sido un camino muy importante para mí, ¿no? Pero podríamos decir que de alguna manera, lo que yo te decía, si los sueños están continuamente trabajando para devolvernos a nuestra ley natural, si seguimos los sueños, probablemente el propósito se irá esclareciendo en todos los flancos. Es decir, en el flanco, por ejemplo, de poder definir mejor cuál es mi vocación profesional, poder entender claramente que si, por ejemplo, deseo construir una familia, pues he de atender lo que significa construir una familia. Es decir, como que si yo construyo una familia y quiero tener hijos, bueno, habrá que atender a los hijos, ¿no? No luego quejarme de los hijos. Es decir, por lo tanto, diríamos que los trabajos en sí mismo, ¿no? En sí mismo, que permiten los sueños, son una aproximación a este propósito, que no solo es el propósito, ya te digo, de profesional, por ejemplo, el caso familiar que te he puesto, sino también el de cómo quiero yo situarme ante el misterio que es la existencia, ¿no? Que sería un poco esta especie de sabiduría del arte de vivir, como de entregarnos un poco a las cosas que nos trae la vida, pero también del misterio sí mismo que es la vida. Ya, Jaume, para ir cerrando, si alguien está interesado en poder contactar contigo o que pueda leer tus libros, ¿dónde puede encontrar tu información? Bueno, en mi página web, que es www.gestaltdimensions.jc. Ahí puede encontrar artículos, algunos vídeos, bueno, lo que he ido haciendo en estos tiempos, los libros. Pues, Jaume, muchísimas gracias por compartir este rato contigo. Ha sido muy agradable y la verdad nutritivo. Así que a mí particularmente me gustaría poder contar contigo otra vez para poder obtener más sabiduría y experiencia de tu mundo psíquico. Sí, claro, cuando queráis. Así que muchísimas gracias, Jaume. A vosotros. Y para nuestros oyentes, que sepan de que un propósito puede valer para toda una vida, pero que el mes de enero se termina y se termina el capítulo de una vida con propósito de estos cuatro entregas que hemos tenido, más el Static. Y Francés, llega el momento de cerrar el mes de enero. Imagínate, y te hago un apunte final, fíjate que nuestro propósito también ha variado. O sea, hemos hablado del propósito y el programa ha ido fluyendo y cambiando como lo hemos sentido, y aquí se cierra. O sea, cerramos el propósito con un nuevo cambio y a ver cómo se nos da. Un cambio que en la parte del programa ha sido más concreto y más pequeño, lo que no quiere decir que no deje de ser potente en su contenido. Y en lo personal me ocurrió lo mismo. Se me achicó esa visión del propósito, pero ahora es más concreto. Exacto. Así que, queridos oyentes, cerramos una etapa más, que es el propósito de vida, y el próximo viernes nos vemos con un nuevo tema. Tema nuevo, mes nuevo. Hasta luego. Hasta luego.